Buenos días. Feminicidios y expresiones de violencia contra las mujeres. De esto hablaremos en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en República en esta edición del lunes 6 de agosto. Esperamos que esté disfrutando sus vacaciones y que esta semana que va a iniciar sea de mucha energía y que desarrolle muchas actividades favorables para su familia y para usted en todas sus actividades. Le saluda Carlos Monterrosa y en esta ocasión vamos a hablar de los feminicidios y las expresiones de violencia contra las mujeres. Vamos a hablar un poco de las acciones estatales y también de las campañas que desarrollan las diversas instituciones del Estado involucrados sobre este tema. Y es un gusto para mí recibir a Elisa Arévalo, Procuradora Adjunta para los Derechos de la Mujer de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y a Evelyn Moratalla de la Fundación Justicia y Género. Bienvenidas a República, qué gusto. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias por tomar la invitación y estar conmigo esta mañana. Y me gustaría empezar un poco con esto, un poco según los registros y los datos que tenemos y que nos ha ofrecido la Policía Nacional Civil en los últimos días, específicamente si hacemos el corte a mediados de julio de 2018, Elisa, se registraban 225 casos de feminicidios. Me gustaría tener una primera reacción de la postura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre estos datos. Sí, con el alza de los feminicidios que lo empezamos a notar, bueno, es un hecho evidente, ¿verdad?, que no podemos negar, pero como gestión de la señora Procuradora, a la fecha llevamos 7 pronunciamientos alusivos a esa situación. Entre los últimos y quizás los más fuertes, ¿verdad?, son los que amanecimos o finalizamos en el 2017 y amanecimos en el 2018 con los que fueron cometidos presuntamente, ¿verdad?, por elementos de la Policía Nacional Civil o en situaciones que involucran a elementos de la Policía Nacional Civil, ¿verdad?, que son nuestras 3 agentes fallecidas, ¿verdad? La más mediática es Carla Mayarí Ayala, ¿verdad? Sobre ella nosotros tenemos una investigación bastante profunda para poder también coadyuvar, ¿verdad?, al acceso a la verdad y al acceso a la justicia, sobre todo también a la protección de su familia, ¿verdad? Sabemos que ella era madre y estaba a cargo también del hogar, incluso era el sostén, ¿verdad?, de su madre y de sus hijos, por lo cual también eso repercute en una mayor necesidad de visibilizar que las mujeres que estamos siendo víctimas de eso, en su mayoría somos madres. Uno de los aspectos que también surge con esto, Evelyn, es el registro y los datos que nos va ofreciendo la Policía Nacional Civil por un lado, pero también el Instituto de Medicina Legal. Por ejemplo, uno de los insumos que aparece y es muy pertinente es el observatorio que tiene Ormuza, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, pero ellas llevan un seguimiento de estos casos en función de los datos de Medicina Legal. La policía presenta otros, pero a lo que él quiere llegar y tener su postura es con la cantidad de datos que se tienen y la precisión que se requiere para conocer con detenimiento cuántos casos se van dando en el país y en qué zonas se van dando de feminicidios o de otras expresiones o de hechos de violencia contra las mujeres. Me gustaría saber un poco sobre ese flujo de los datos. Pues bien, comentarles que la Fundación Justicia y Género tiene la campaña Metele un gol al machismo, precisamente trabajándola en la región centroamericana, sí, por la razón de que sabemos y los datos y las estadísticas pues nos lo muestran que nuestra región es bastante violenta, se presenta en diferentes manifestaciones. La campaña va dirigida a hombres porque según las estadísticas y lamentablemente es quienes más cometen los diferentes tipos de delitos y de violencias. Por una parte hacia las mujeres, ¿verdad?, que es uno de los datos tan relevantes, ¿verdad?, y por otra parte hacia otros hombres. Entonces todo esto pues surgió, ¿verdad?, como una preocupación por la violencia en la región y por ello pues presentar una campaña para prevenirla. Justamente vamos a hablar más adelante sobre la campaña y lo que significa, qué elementos se deben de desarrollar para no solo sensibilizar, también generar reacciones en la comunidad, en los hombres y diversas expresiones de la sociedad sobre esta campaña que usted ya me da la introducción, Evelyn, y la vamos a desarrollar en el transcurso de la entrevista. Solo quiero incorporar un aspecto y me gustaría conocer también, Elisa, desde la postura de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, algunos de los casos de feminicidio que se han registrado y que los medios de comunicación han divulgado también señalan un aspecto en particular
particular que son feminicidios que involucran a sus parejas como victimarios y agresores. También cómo la postura de la Procuraduría ante estos casos en particular y qué nos refleja este tipo de casos donde el presunto o el principal involucrado en este caso resulta ser la pareja de varias mujeres. Sí, de hecho esta semana que pasó, la antepasada y la anterior, se publicaron 2 estudios de 2 profesionales en psicología, uno de ellos es Ricardo Sosa, ¿verdad? Ellos hacen una investigación para determinar, digamos, el perfil de la persona agresora. Y en este caso, cuando es la pareja, dan unos tips o ideas básicas sobre qué considerar de quién es, pero recordemos de que estamos basándonos en hechos mediáticos, ¿verdad? Hechos que se han dado a conocer por los medios, que no necesariamente son los más de 225 casos de feminicidios. De esto creo yo que es pertinente rescatar los elementos que te pueden a ti alertar como mujer cuando estás en presencia de una agresión, de una expresión, de primeros síntomas de manifestación de violencia y que en su escalada, ¿verdad?, puede llegar a la máxima expresión, que son los feminicidios, que es lo que queremos hacer, que es lo que queremos evitar, ¿verdad?, mediante la prevención. El perfil se maneja de que es esa persona que está llegada a tu casa, que conoce todo y que empieza con lo clásico, una prohibición a tu libertad, ¿verdad? Tú no tienes libertad ambulatoria, libertad de expresión, libertad en tus finanzas, libertad en acceder a educación, y esa libertad o control se denomina amor, cariño, porque te quiero cuidar, etcétera. Entonces es necesario estos perfiles, estas investigaciones, que no solo sean estos 2 psicólogos, sino que efectivamente se haga una investigación más integral que pueda posicionar quién es nuestro presunto agresor para tratar, ¿verdad?, de contribuir a alertar como sociedad, sobre todo cuando estamos en presencia de nuestras vecinas, de nuestras amigas, que ellas viven una situación así y que no han podido todavía ni identificarla ni denunciarla. Uno de los asuntos, y antes de irme a la pausa y escucharle, Evelyn, y en seguimiento a lo que hablamos, es en estos casos, por ejemplo, que fueron divulgados en los medios de comunicación. Uno de ellos, por ejemplo, es el de Jocelyn Abarca, está el de Catherine Cárcamo, Carla Turcio, Rosa María Bonilla, entre otros casos. Es que hay un aspecto de carácter también, por la indicio y la información que presentaba la Fiscalía General de la República, un tema de violencia también manifestada a nivel económica, y que luego ese era otro de los factores que se conjuntaba para la manifestación de agresiones y llevarlo en este caso hasta el cometimiento del feminicidio de las personas que son presuntamente denunciadas por esto, que son sus parejas. Es decir, el punto es cómo articular esta lectura de ver variables o componentes también económicos de la vida de la pareja que se da y que afectan en estas relaciones de agresión y de violencia, llevándose hasta un feminicidio. Sí, claro, el aspecto económico pues también es muy importante en la determinación de estos tipos de violencia. La violencia no se manifiesta solamente de una manera, se manifiesta a través de violencia psicológica, física y la económica, ¿verdad? En el caso en el que la pareja pues depende de su conviviente para subsistir, eso muchas veces pues crea dependencia y es por ello que todavía siguen pues soportando la violencia, porque hay un componente económico que realmente pues a veces es el único o la única manera de subsistir, ¿verdad? Ahora, hay un asunto antes de irme a la pausa y plantearlo, hacer la transición a otro de los temas, que es la campaña que ustedes están promoviendo y los roles de otras instituciones en particular. ¿Por qué es necesario, Elisa, conocer la diversidad y la complejidad que significa entender las diversas expresiones de violencia hacia las mujeres y los feminicidios? Es decir, no solo se ve el tema de agresión física de manera aislada o el tema de la agresión sexual, sino que hay componentes patrimoniales, económicos, inmersos en la dinámica de las familias, en la dinámica de las comunidades. Sí, mire, la necesidad de visibilizar la situación, de poder educar y prevenir, sobre todo en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, que son quienes están ejerciendo ahorita o practicando, ¿verdad?, las relaciones de noviazgo, que son previas muchas veces al matrimonio o previas a formar una familia. Es necesario de que nosotros como sociedad alertemos cuando estamos en una situación de violencia. Yo le explicaba, cuando ya se nos está sobre todo, ¿verdad?, coaccionando nuestra libertad. Cuando nosotros alertemos esta situación de violencia, cuando vengo de una presentación de los roles sexistas, cómo los medios de comunicación trabajan los roles sexistas y expresaban que a nivel internacional el 46% de medios de comunicación reafirman los roles o los estereotipos de género. Los roles o estereotipos de género son violencia contra la mujer, porque nos ubican en un espacio privado, en un espacio público, y esto es necesario evidenciarlo. Cuando lo evidenciemos, vamos a conocer nuestros derechos y vamos a poder ejercerlo, ¿verdad? Por eso es necesario. Justamente, vamos a hablar un poco de eso, si el tiempo nos lo permite, cuál es el rol
rol y sobre todo la obligación de los medios de comunicación en el tratamiento de diferentes aspectos, no solo en el campo de las noticias, también en el contenido y lo que significa en algunos casos para promover estos patrones de carácter machistas o patrones de agresión y de violencia de género, y por qué es necesario y fundamental generar la discusión ante la ciudadanía y que conozca y que hagan las distinciones sobre este tipo de contenido. Una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando sobre los feminicidios, expresiones de violencia contra las mujeres y las acciones estatales. Están conmigo Elisa Arévalo, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Ella es Procuradora Adjunta para los Derechos de la Mujer, y Evelyn Moratalla, de la Fundación Justicia y Género. Me gustaría que retomemos un aspecto, Elisa. Las instituciones de gobierno, el Ministerio de Justicia y Seguridad, la DIGESTIC, han estado trabajando algunos instrumentos, algunos elementos, por ejemplo, el informe sobre los hechos de violencia contra las mujeres, la encuesta nacional de violencia contra las mujeres y el mapa de hechos de violencia contra las mujeres, que nos presenta justamente como un mapa las diferentes zonas, territorios, municipios y departamentos donde hay más manifestaciones de hechos de violencia. Mi pregunta es, ¿cómo todos estos insumos, todos estos instrumentos nos permiten recopilar no solamente los datos, es planear o diseñar políticas para intervenir y prevenir este tipo de agresiones y de violencia hacia las mujeres? Sí. Como institución, en nuestro último pronunciamiento, nosotros acotamos de que era necesario generar una política criminal integral. Para poder generar una política criminal integral hay que conocer estos estudios que son deudas de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Esta ley daba ciertas obligaciones, ¿verdad? Entre ellas a la DIGESTIC, ¿verdad?, de generar estos estudios. Están todavía pendientes con el observatorio, es necesario. Contamos, ¿verdad?, con Ormuz, una organización de la sociedad civil que cuenta con un observatorio sobre derechos de la mujer, sí, en el que incluye el tema de violencia, pero es necesario en sí un observatorio más preciso que sea nacional, ¿verdad?, porque eso garantizaría la seguridad de la información en alguna medida, ¿verdad? No quiero deslegitimar ningún estudio, pero es una deuda pendiente que fue asignada a una cartera de Estado, ¿verdad?, en razón de eso. Así que conocer nosotros a dónde se da, cuáles son las edades en que se da, los municipios más afectados, nos puede ayudar a orientar políticas en ese lado, orientar educación, orientar prevención, llevar ahí a la Policía Nacional Civil a hacer una labor más emergente, utilizar otro tipo de herramientas como son una aplicación, está Crime Stopper, está tratando de hacer una aplicación que todavía no la ha lanzado, pero sí le hemos conversado sobre, no un botón del pánico, sino un espacio mediante internet en el cual tú puedas denunciar o avisar de que a la par de tu casa o enfrente de tu casa alguien está sufriendo violencia. Y es que no podemos negar que cuando la mujer se atreve y va a denunciar, y digo se atreve no porque sea cobarde, porque también no hay que deslegitimar a la víctima. La víctima es una persona valiente, incluso sobreviviendo a su agresor y no denunciando. No es un hecho fácil, ser víctima no es una situación fácil en nuestro país. Entonces, cuando esta víctima va y denuncia a la Policía Nacional Civil, luego termina fallecida. No sé si usted observó la noticia, con arma blanca, ¿verdad? Sí. Su pareja la decapitó. Entonces, es necesario nosotros contar con herramientas que nos haga anónimo esta denuncia. Quiero decir que como Procuraduría sí hay confidencialidad, pero la ley nos lo permite para el denunciante y para la victimaria, que puede ser una herramienta que pueden utilizar las mujeres para que nosotros traslademos y canalicemos esa denuncia que ella tiene sin que ella se acerque a un lugar donde pueda ser advertida que está haciendo eso. Si lo leemos, Evelyn, en perspectiva como más regional del trabajo que la Fundación hace en diferentes países de Centroamérica, ¿qué importancia tienen los datos? Por ejemplo, los datos, la información de mapas para efectos de diseñar programas, políticas o, como mencionaba Elisa también, desarrollar estrategias más precisas de las instituciones de los estados centroamericanos para prevenir, para sancionar, pero también para ir construyendo una sociedad y unos vínculos de convivencia totalmente distintos? Sí, en ese sentido es muy importante ese punto que toca. Las instituciones son una parte bastante importante o una coparte bastante importante para la Fundación, ya que se ha tenido un trabajo alrededor de 20 años para diseñar políticas, para mejorar programas, bueno, todas estas acciones, pues la Fundación busca pues asesorar, generar y crear herramientas también que nos facilite la prevención de la violencia
y también la sanción, por supuesto, ¿verdad? Eso es algo que es bien importante dentro de nuestro trabajo. En el trabajo que ustedes hacen, Evelyn, ¿cuáles son como los actores estratégicos? Es decir, la prioridad de la formación, de la capacitación o del seguimiento en los proyectos que hacen, ¿cuáles constituyen como esos agentes prioritarios? Sí, en ese sentido, el sector justicia, las instituciones del sector justicia son fundamentales para estos procesos. Dentro de esto, pues todos los operadores y operadoras de justicia, en ese sentido, pues se les capacita, se les sensibiliza y se les conciencia para aplicar la perspectiva de género al momento de los fallos, de las sentencias, ¿verdad? Todo eso es como algo que se trabaja constantemente a través de talleres, de cursos, de las políticas que ya mencionaba también. Hay un asunto, bueno, eso me permite hacer la conexión de lo que menciona Evelyn, Elisa, con uno de los aspectos que es en la discusión en la aplicación, por ejemplo, de la Ley Especial Integral contra toda la violencia, o para una vida libre contra la violencia de las mujeres. Uno de los aspectos que aparece acá es que los operadores del sector justicia, hombres y mujeres, no solo estén sensibilizados, tengan un conocimiento de las perspectivas de género en la aplicación de las leyes, que eso es un aspecto relevante. Entonces, desde la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿cómo ven el rol que estas instituciones, en el caso del sector justicia, los operadores del sector justicia, van conociendo estas perspectivas, pero también la van aplicando a un marco legal que también le da el respaldo para hacerlo? Sí. Nosotros estamos ejecutando ahorita un proyecto de ONU Mujeres que se llama Apoyo en la Promoción de la Justicia Especializada para las Mujeres. Este proyecto permitió en su línea base hacer un diagnóstico y conocer, y ahí determinamos eso que usted muy bien pregunta, Carlos. Los operadores y las operadoras de justicia tenemos esa deficiencia, ¿verdad? Y es porque estamos en un país patriarcal, ¿verdad? Dominado por un androcentrismo, estamos hechos en un país para el hombre. Esto va a desmontarse a medida que pasen los años, ya del 2012 para acá estamos construyendo historia, ¿verdad? Con nuestras leyes especiales. Entonces es necesario que se desmonte este machismo, ¿verdad? O estos micromachismos persistentes en mujeres y en hombres para que ellos puedan tener perspectiva con enfoque de género a la hora de entrevistar, a la hora de que toque la puerta a la víctima, ¿verdad? Desde que pase con la persona de recepción, desde ahí ya debemos de estar visualizándola con enfoque de género. Nosotros como institución estamos desarrollando una currícula integral con varias instituciones, de hecho se está terminando en el mes de julio. Y esta currícula integral lo que pretende es eso, no una sensibilización, sino una transformación en nuestros operadores para que logren identificar enfoque de género y aplicar la debida diligencia en cada una de las etapas de un proceso, ¿verdad? Porque necesitamos nosotros la sanción, la protección, la prevención, la reparación, pero que todo incluya en principio de debida diligencia y con enfoque de género. Ha utilizado una palabra, creo que es la más pertinente, es la transformación. ¿Cómo se puede hacer la transformación de operadores de justicia que un esquema y marco de visión y una de cosmovisión machista lo aplicaban en el marco de la ley, hacer una transformación en función de criterios que las leyes establecen ahora y en promoción y en protección de las mujeres que son víctimas de violencia en el país? Sí, no es un tema fácil, porque para nada es un tema fácil, se requieren años. Dice una teoría que son 50 años, imagínense si fue de 2012, quizás ni lo logremos ver nosotras, las que estamos aquí sentadas, pero sí lo van a ver nuestras hijas, ¿verdad? Nuestras sobrinas, nuestras nietas, y eso es lo ideal. Debemos de apostar a cada día, sumar y transformar. Y para poder transformar esto tenemos que visibilizar, no solo hacer la ley, porque la situación del país es esa, ¿verdad? Se hace una ley especial, presionamos luego por los juzgados y gracias a Dios ya están funcionando. Sí. No obstante, dejamos atrás más o menos a la primera persona que es la que va a atender, o una de las primeras personas que son los juzgados de paz, ¿verdad? Sé que se hizo un esfuerzo, ¿verdad?, en el CNJ y se capacitaron, pero ya había entrado en vigencia la ley cuando se empezaron a capacitar a estos jugadores de paz. Entonces, los culpables no son ellos, ¿verdad? Los culpables somos todos nosotros como sociedad, que debemos de estar presionando cada día al Estado para que el Estado cree este tipo de currícula, como yo lo expresaba, y otro tipo de mecanismo para introducir desde nuestra niñez derechos humanos. Derechos humanos debería de verse desde la primera infancia, para que podamos nosotros desmontar ese control que tenemos que tener de los medios de comunicación y de todo lo que se dice, para no seguir enfatizando los estereotipos de género, que las mujeres en lo privado y los hombres van a lo público, como decirlo de una forma sencilla y rápida. Hay un asunto, bueno, eso lo vamos a desarrollar en el último bloque, pero lo quiero plantear, Evelyn, es en este caso el rol de los medios de comunicación, porque los tratamientos en los periódicos, en las ediciones digitales de diferentes periódicos, no solo en El Salvador, a nivel regional, sobre algunos casos en particular, no hacen un tratamiento adecuado sobre los casos como se dan, y por qué es relevante y por qué es fundamental también hacer la transformación en la formación de los medios de comunicación, de hombres y mujeres periodistas, cuando abordan casos de carácter de violencia de género, feminicidios y otros aspectos.
Sí, es tan importante porque el machismo, el androcentrismo se da en todos los sectores, en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, por una parte trabajamos lo del sector justicia, pero también es importante trabajarlo con medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen credibilidad, tienen una proyección en la población. Muchas veces todo lo que nos dicen los medios de comunicación pues no lo creemos tal y como ellos nos lo presentan. Y lamentablemente hay mucho machismo dentro de ese mensaje, ¿verdad? Machismo, discriminación hacia las propias víctimas, una parte de insensibilización a lo que le sucede a las víctimas y más bien se va dando como una especie de amarillismo, de sensacionalismo en torno a casos tan graves, ¿verdad?, sobre violencias contra las mujeres. Entonces es por ello que es importante sensibilizar. También esa es una de las partes que trabaja la Fundación. Trabajo con periodistas, con comunicadores institucionales, con el fin pues de concienciar y abordar de mejor manera la noticia, de una manera en la que se trate dignamente a las víctimas. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque ampliemos un poco más la perspectiva del tratamiento de los medios de comunicación y la formación a los medios de comunicación, periodistas y todo el esquema de producción de noticias en los diferentes medios escritos, televisivos y radiofónicos. Y también hablemos un poco con más detalle de la campaña, cuál es el objetivo que tiene la campaña, cuáles son los grupos estratégicos y quiénes se pueden convertir en promotores de esta campaña. Una pausa, regresamos. Último bloque de la entrevista que tenemos con Elisa Arévalo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Evelyn Morataya de la Fundación Justicia de Género. Hablamos de los feminicidios, las expresiones de violencia contra las mujeres y también las acciones y cuáles son los mecanismos y estrategias que se pueden plantear para disminuir, para contrarrestar, eliminar todo este tipo de prácticas de violencia hacia las mujeres. Mencionábamos, Elisa, también el rol de los medios de comunicación. Evelyn nos mencionaba que desde su fundación también trabajan en la sensibilización y en la transformación de patrones de cómo se producen noticias y en los tratamientos. Y los hemos visto en diferentes medios de comunicación también, tratamientos que no son acorde a los hechos que se dieron y lo presentan y magnifican, utilizan adjetivos y otras cosas que no trastocan o que no abordan el hecho en particular, sino que incorporan otros elementos, porque eso también afecta y promueve en algunos casos la revictimización. Sí. Bueno, quisiera aprovechar también para mencionar en relación a eso que como institución nos vimos preocupados por la situación de violencia que sufren las mujeres en el gremio periodista, ¿verdad?, de comunicación social o institucional, y realizamos un diagnóstico. Este diagnóstico arroja, ¿verdad?, que el 100% de mujeres que se dedican a esta actividad, a esta profesión, son víctimas o han sido víctimas de violencia. Esto nos llevó a hacer unos recomendables y a visibilizar la necesidad de educación hacia adentro. La institución que se encarga de transversalizar la política nacional de derechos de las mujeres, el ISDEMU, el día en julio, a finales de julio, se firmó una carta compromiso entre ISDEMU y entonces la directora de APES con el fin ¿verdad?, de capacitar en derechos de la mujer al gremio periodista. Esto nos va a generar un cambio a la hora de transmitir la noticia, a la hora de titular hechos noticiosos, y eso genera no amarillismo, no revictimización de la víctima, valga la redundancia, ¿verdad? Y también visibilizar, que nosotros insistimos que hay que visibilizar el perfil del agresor. A quien estamos cuestionando es al agresor, no estamos cuestionando a la víctima. Toda esta situación, cuando ya tengan las herramientas, ¿verdad?, el gremio periodista, ya podemos nosotros empezar a exigir. Ahorita creo que solo es necesario un diagnóstico y determinar cómo estamos, en qué situación estamos y hasta dónde queremos llegar. Para llegar a ese lugar hay que dotarlos de herramientas, y una de las herramientas es el ISDEMU con sus campañas de prevención. Nosotros como institución también estamos haciendo nuestra labor, llevamos una mesa de periodistas, ¿verdad?, que trata de esto, ¿verdad?, trata de apoyarlos. Nosotros no la dirigimos, la coordinamos, pero apoyamos, y uno de los resultados de esto también es el anteproyecto de ley a protección.
a periodistas. En este campo, ya que ha mencionado esto, ya voy con Evelyn, pero Elisa, del trabajo de las organizaciones, de las instituciones del Estado, me refiero, aparece la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los juzgados especializados, pero me pregunto por tres instituciones que son parte de esto, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, participan en, no sé si en esta únicamente o en otras mesas de trabajo sobre este tema en particular. La Procuraduría General de la República tiene una de las misiones más fuertes, la Ley de Igualdad y Equidad, o la LIE, que le dice más fácil de decirlo. Su ente rector o la que debe de transversar es la Procuraduría General de la República. Su papel es realmente fundamental y es una ley que evita la discriminación hacia la mujer en cualquier área de trabajo, en especial en el gremio que estamos tratando, ¿verdad? Sí. En el gremio de periodistas. Sí. La Fiscalía General de la República está ahorita a finales de julio también. Acaba de hacer ya su última presentación, por así decirlo, de la política de persecución penal en materia de violencia contra la mujer. Esa era una deuda también, no la tenía. Sí tiene un protocolo de atención, pero no tenía una política específica para eso. Entonces estamos viendo avance, ¿verdad? Vemos también en la Policía Nacional Civil un gran avance, porque ellos están también encargados de la prevención del cometimiento de delitos y también ejercen la dirección funcional que otorga la Fiscalía, ellos la desarrollan y estamos viendo avances, ya están creando también ellos medidas diferentes, como son hacer uso de las herramientas, ¿verdad?, que tenemos de internet, de la telefonía, y esto nos lleva en alguna medida a mejorar nuestra investigación. Ahora, en este proceso también hay otras actividades como las campañas, Evelyn, que lo mencionábamos en el primer bloque de la entrevista. Hay una campaña que están trabajando Oxfam y otras organizaciones, también la fundación en la que usted está, Justicia y Género, con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y coméntenos un poco en qué consiste esta campaña de meterle un gol al machismo. Bueno, la campaña Meterle un gol al machismo, pues como bien mencionaba, la impulsa la Fundación Justicia y Género con el apoyo de Oxfam y con el Ministerio Holandés de Relaciones Exteriores, así también pues con muchos aliados a nivel Centroamérica. En ese sentido estamos hablando de instituciones públicas del sector justicia, porque nos interesa mucho pues incidir y poder trabajar en conjunto con estas instituciones, así también organizaciones diversas desde derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual, de jóvenes, entre otros, porque sí que vamos trabajando con diferentes actores y actoras dentro de este proceso. La campaña lo que busca es la prevención de la violencia de hombres hacia mujeres, de hombres hacia otros hombres y de hombres hacia sí mismos. En ese sentido, pues también lo que se está trabajando son materiales audiovisuales dirigidos, pues ahí vamos del tema medios de comunicación. Tenemos material televisivo, materiales radiales, que se han estado transmitiendo en radios comerciales y radios comunales también, para llevar pues a diferentes sectores de la población, así también afiches y una fuerte campaña en medios digitales. Estamos hablando de las redes sociales. ¿Qué tipo de actividades han considerado, además del material audiovisual que nos comenta Evelyn? ¿Habrán actividades de divulgación, de difusión, foros, o de momento se está pensando en los medios de comunicación con este material? Pues para una primera parte, pues los materiales que van para medios de comunicación, pero también por otra parte están los talleres de masculinidades dirigidos a personal del sector justicia, operadores y operadoras de este sector, en el tema de masculinidades, pero también de derechos humanos como algo más general, ¿verdad?, para incidir pues en este sector. También talleres dirigidos pues a público en general, a hombres sobre todo, sobre el tema de masculinidades, y también talleres con jóvenes. Ahí estamos abarcando pues una población aún más joven, porque creemos que la transformación viene desde esta población, ¿verdad?, desde las generaciones más jóvenes, para crear pues cambios culturales, que es lo que tanto necesitamos, ¿verdad? Ahora, hay un asunto acá y me llama mucho la atención esta idea que Evelyn nos presenta, Elisa, es un aspecto son las campañas, pero cómo las campañas son una actividad dentro de una noción ya de una política, es decir, de un conjunto de acciones como más estratégicas del Estado, que las campañas son relevantes porque buscan generar reacción de las personas, desarrollar talleres, entre otros aspectos, pero cómo se articula con otros elementos, otros insumos para ir constituyendo, ir robusteciendo una política, en este caso de prevención de la violencia contra las mujeres. Ya me hablaba de una política más de carácter, si lo llevamos del campo más jurídico, de aplicación jurídica, pero si lo vemos en el ámbito de la prevención, ¿qué otros elementos se deben de articular?
Sí, mire, esta campaña es una riqueza total. Esta campaña nos permite a nosotros, sin gastar o invertir como Estado, ¿verdad? O en mi caso, como institución de derechos humanos, solamente invertimos recurso humano para echar a andar todos los productos que ellos poseen, ¿verdad? Los productos que ellos poseen, los videos de sensibilización, nos generan nosotros cambios en nuestras 13 delegaciones departamentales. En cada una de ellas se han realizado talleres para poder trabajar estas nuevas masculinidades, evidenciar cuando estamos en presencia de una situación de violencia. Y esto se va multiplicando con las unidades juveniles, con el trabajo que hacemos de promoción y difusión por medio de la escuela. Entonces las campañas sí llegan en algún momento a incidir en las políticas públicas, porque el educar, un pueblo educado es un pueblo que exige, un pueblo que conoce derechos humanos y conoce su historia también exige. Por eso es necesario educar, transformar, para que así vayamos nosotros exigiendo a las instituciones encargadas de las diferentes necesidades que tenemos como población. Una de las cosas que ha resultado de las capacitaciones de masculinidades, aquí hay una organización que se llama Más Paz. Esa organización ha creado un comité de prevención de violencia. Dentro del comité se está trabajando un anteproyecto de ley de educación emocional. La ley de educación emocional es necesaria que se incorpore en el Ministerio de Educación y se desarrolle en nuestras niñas y niños, para que dentro de 20 años, que ellos sean adultos, ¿verdad? Porque ellos son nuestro presente, la niñez es importante en nuestro presente, y en 20 años ahí vamos a ver unas grandes transformaciones. Entonces, sin campañas, efectivamente no podríamos tener nosotros ese fin que llevamos, ¿verdad? Que es la igualdad entre hombres y mujeres. Cierro con este punto, Elisa. Hemos hablado de varias instituciones, del Ministerio Público, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero no podemos dejar de lado la Asamblea Legislativa. Desde su perspectiva y del trabajo que tiene la Procuraduría Adjunta para los Derechos de la Mujer, ¿qué otros marcos normativos, además de la ley y las leyes que ya están o reglamentos que están, se deben de promover, discutir y aprobar en la Asamblea Legislativa para que fortalezca o apoye el proceso de trabajo de las instituciones estatales, pueda desarrollar un aspecto más coercitivo o un tema más de prevención? ¿Qué otros marcos legales considera usted que podrían ser abordados y aprobados en la Asamblea? Hace poco se aprobó en la Comisión de la Mujer, se aprobó dotar de recursos a las casas de acogida. Las casas de acogida es una institución fundamental en la LEIV. Lastimosamente el ISDEMU no cuenta con un presupuesto, ¿verdad?, que pueda dotar de esto. Significa que la Asamblea Legislativa, nosotros como institución, estamos acompañando todas aquellas iniciativas que son en pro, ¿verdad?, de que funcione la ley. Las casas de acogida le permitirían a una mujer que es víctima de violencia acudir a un lugar antes de que se cometa un feminicidio, ir con todo y su familia, tener a dónde dormir esa noche, ¿verdad? Eso es necesario. Es necesario contar con más defensores públicos. Los defensores públicos que contamos en la Procuraduría General de la República son insuficientes y lo demuestran estadísticas. También, si no se llega a judicializar los expedientes en fiscalía y pasan en sede administrativa, no muchas veces es por falta de voluntad, también es por la falta de personal capacitado o cualificado que pueda atender estos con la debida diligencia. Entonces, como institución de derechos humanos, nosotros estamos constantes y vigilantes para incidir en la Asamblea Legislativa para que apruebe anteproyectos de ley o respalde instituciones o le dé, ¿verdad?, un recurso financiero suficiente para que las instituciones funcionen. Es decir, básicamente el ámbito presupuestario, refuerzo presupuestario para las instituciones, y eso pueda facilitar un personal, mayor personal y un personal más idóneo para este tipo de trabajo. Podríamos decirlo de manera más precisa. Sí, porque las leyes ya están, las herramientas ya están. Lo que necesitamos nosotros es una formación y necesitamos recursos para poderlos echar a andar. Muy bien, quiero darles las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto, Elisa, ha sido un gusto, Evelyn, que me han acompañado esta mañana para hablar de este tema, y esperamos volvernos a encontrar. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo el tema de los feminicidios, las expresiones de violencia contra las mujeres y las acciones estatales para prevenirlos. Es un gusto para mí recibir a Alba Evelyn Cortés de la Unión de Mujeres Abogadas y a Silvia Juárez de Ormuza. Buenas noches, es una alegría poder compartir con ustedes en un tema que es tan doloroso y que nos enlutece
de manera constante, pero que también es importante discutir, debatir y profundizar. Gracias por estar conmigo y es un gusto que me acompañen esta mañana para hablar un poco sobre el tema y quisiera iniciar un poco con ello, Alba Evelyn. La Policía Nacional Civil, según sus registros, por lo menos a mediados de julio, ya cuantificaba más de 220 casos de feminicidios en el país. Una primera reacción sobre esto y la lectura que podemos hacer, no solo a nivel del inicio del año, lo que significó en los primeros 5 meses del año, también cómo podemos revisar en algunos casos patrones de años anteriores. ¿Y qué nos puede decir esta explicación? Que ya ahora estamos a las alturas de julio, me refería a los primeros 5 meses, es en función de Hormuza, del dato que tenía Hormuza, pero la Policía Nacional Civil ya habla de 227 casos o más casos. Así es, muchísimas gracias por la invitación. Sí, lo primero que tendríamos que observar es que son mujeres asesinadas por hombres. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación de estos hombres para quitarles la vida? Usted ve, las mujeres no andaban cometiendo delitos, no andaban delinquiendo, no andaban extorsionando. Son mujeres en la mayoría de casos que querían terminar la relación de pareja. Sí. Y eso le deja a usted ver de que los hombres no aceptan que la mujer sea dueña de su vida y pueda disponer de su libertad. Entonces, esa es la base que tenemos un país cuya estructura es de discriminación contra las mujeres. Los hombres todavía no ven a las mujeres como sujetas de derecho. Y aparte, que también quiero decirle, esas estadísticas en nuestro modo de ver desde las abogadas es el reflejo de los retrocesos que hay ahorita en cuanto a los derechos humanos de las mujeres. Es alarmante de que mientras la Asamblea está sacando una infinidad de leyes para, por lo menos en el ámbito formal, proteger los derechos humanos de las mujeres, en el ámbito social y cultural hay retrocesos, ¿verdad? Hay prácticas de deshumanización de la mujer, la bestialización de la mujer, en la música, en las novelas, en las películas, en la literatura. También tiene usted movimientos que, aprovechándose de las redes sociales, ahora hay movimientos de retroceso en los derechos humanos de las mujeres y de los niños. Por ejemplo, y yo lo quiero decir, los movimientos contra la ideología de género no tienen a la base más que volver a un sistema patriarcal puro, donde las mujeres están sometidas a un patriarca marido y luego no tienen vida en el ámbito público. Eso es un sistema de alerta que tenemos. No puede ser que la ley prohíba discriminar a la mujer y que le garantice su derecho a una vida libre de violencia y que socialmente la gente actúe como si no existieran esas leyes, sin que hubiera ni siquiera una sanción. Usted puede hacer campañas, usted puede aprobar leyes, pero si la parte estructural, social y cultural no la modifica, lo único que estamos haciendo es alimentando de muertas a todas las estadísticas. Entonces eso, la primera lectura que yo hago de las estadísticas, porque los hombres, no es que están matando más, los hombres están matando más a las mujeres. ¿Y cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los riesgos de feminicidio que tenían estas mujeres? Ruptura de la relación, no querían continuar con la agresión, los agresores, o violencia reiterada, que en muchos casos fue mal manejada. Y gracias por darme la oportunidad. Yo quiero verdaderamente decir que estoy en desacuerdo con esas voces del Estado que dicen que, por ejemplo, algunas mujeres tuvieron un poco la culpa porque retiraron la denuncia o porque ya no iban a las audiencias y todo. La violación al derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una violación a derechos humanos. Y los derechos humanos violados no se pueden negociar, no se puede renunciar, no se puede ni conciliar. Por lo tanto, aunque yo llegue a un tribunal y diga yo quiero retirar la denuncia, yo no quiero nada con mi esposo, ya le cayó bien que viniera y se está portando mejor, pues por la dignidad de persona sujeta de derecho me levantan mi acta y todo, pero el proceso debe continuar. Yo no acepto, nosotras como abogadas no aceptamos que aparte que la mataron, todavía la culpabilizamos por haber retirado la denuncia. Quien sabe de leyes, sabe que no se puede renunciar a la continuación de un proceso de protección. Y otra cosa también que está sucediendo, hay un gran temor de sacar a los agresores del hogar, porque la propiedad es uno de los valores más grandes. De pronto se oyen opiniones, miren, hagamos más, ¿cómo se llama, Silvia? Los hogares, los albergues, las casas de acogida. Sí, la ley lo dice, pero la primera opción que debe ser es sacar al agresor de la casa, quitarle ese poder hegemónico que tiene en el ámbito privado. Imagínese usted, ¿qué es más fácil? ¿Excluir al agresor del hogar? O que salga yo con todos mis hijos, mi mamá y todas las empleadas y todo, a hacer un cambio de vida, cuando quien está agrediendo es el hombre.
Yo reclamo como ciudadana, porque aquí estoy como ciudadana y como abogada, que la ley contra la violencia intrafamiliar tiene que ser aplicada de manera severa. Sí necesitamos un par de reformas. No es posible que a los hombres les estén dando medidas de protección en el ámbito de la violencia intrafamiliar, como ha sucedido en muchos de estos casos, de los últimos feminicidios, incumplen las medidas, lo lleva preso la policía y el mismo juzgado a quien le incumplió la medida le vuelve a dar medida sustitutiva. ¿Qué significa eso? Que usted está regalando la vida de las mujeres y la terminan matando. Después la culpa es ella, por aquel que busca un hombre violento. Ningún hombre le va a decir cuando conoce a una mujer, yo quiero hacer una vida de pareja con usted, en unos 2, 3 años voy a terminar asfixiándola, matándola, darle 34 puñaladas y dejando su cabeza en un río mientras sus extremidades en otro. No es posible, así ya dejemos de culpabilizar a las mujeres. Las mujeres no buscan a quien las va a matar y descuartizar, son los descuartizadores los que tienen que ser llamados por su nombre. ¿Ve usted una campaña que le digan a los hombres, hombres, paren de matar a las mujeres, hombres, ustedes no tienen derecho a la vida de las mujeres, hombre, la violación sexual no es autorizada por nada, ni como la mujer se vista, ni porque baila. No le manden el mensaje y el problema es que los hombres están matando a las mujeres, no al revés, las mujeres no estamos matando a los hombres. Hay un aspecto de la primera intervención de Alba Evelyn que me parece fundamental, Silvia, es una conexión de una expresión de un problema estructural en el país y que para entenderlo se traslapan con dimensiones patrimoniales, económicas, de relaciones de género y de convivencia. ¿Por qué es fundamental llevarlo a ese nivel de que es un problema estructural en el país y que se debe de abordar de esa manera? Yo coincido totalmente con Alba Evelyn y para nosotros la expresión del feminicidio es que es un crimen sistémico y es un crimen sistémico por varias razones. O sea, de parte de considerar primero de que lo que está a la base es un menos valor, una minusvalía que se asigna a la vida de las mujeres, o sea, que son seres prescindibles, que hay vidas que son dignas de ser lloradas y otras no. Y voy a poner el ejemplo, en las estadísticas que usted refería, digamos, ya al filo del 23 de julio, se daban los números de muertes violentas de mujeres y las muertes violentas de hombres. Y uno puede analizar que las de los hombres han disminuido, ¿verdad?, en un dato nada despreciable, pero que las de las mujeres se mantienen exactamente igual. Entonces, una se pregunta, ¿qué hace en una sociedad que las muertes de los hombres disminuyan, pero que las de las mujeres se mantengan inalteradas? Y tiene que ver precisamente con cómo esas bases estructurales no se han alterado. No se ha alterado, por ejemplo, una masculinidad que, como dice Rita Segato, a los hombres tienen tan asimilada que su humanidad solo depende de las potencias masculinas, la potencia bélica, la potencia económica, la potencia de participación política y la potencia de dominación. Y su territorio donde usar esa caja de herramientas de potencia es precisamente el cuerpo de las mujeres. Entonces, de entrada, una sociedad que discrimina es una sociedad que determina a las mujeres a perder la vida bajo estas condiciones. Por lo tanto, las campañas de rompe el silencio, alza la voz, denuncia, conoce estos tipos de violencia, son poco profundas, digamos, o poco van a impactar porque no están considerando o están sacando del foco, digamos, a esta masculinidad que está inalterada. O sea, las mujeres ya participan en la vida política. Las mujeres ya participan en todas las profesiones. Las mujeres incluso están gozando de ser empresarias de alto nivel con llegar a capitalizar, digamos, fortuna. No en la mayoría, son minoría aún, pero ya participan. Es decir, las mujeres avanzamos, que era una de las demandas del siglo para las mujeres. Pero la pregunta es cuánto se alteró la masculinidad que sometía a las mujeres a esa desigualdad. Tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que al regresar justamente toquemos esto, Silvia y Alba Evelyn, es si las campañas trastocan esta lógica de masculinidades que han sido como dominantes por utilizar este término y cómo se pueden desmontar en campañas y en política, que creo que es uno de los asuntos claves en la discusión. Permítanos una pausa, regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos platicando de los feminicidios, las expresiones de violencia contra las mujeres, las acciones estatales. Lo platicamos con Silvia Juárez de Ormuza y Alba Evelyn Cortés de la Unión de Mujeres Abogadas. Hay un aspecto que quiero aprovechar, Silvia, porque desarrolló la idea en el bloque anterior, pero la podemos ampliar un poco más, es
las campañas que se pueden desarrollar por las diversas instituciones, pero si estas campañas van directamente al asunto, es como mover, trastocar o erosionar la noción, el patrón de masculinidad hegemónica que se ha configurado en la sociedad. Es decir, se pueden construir campañas contra eso, porque a veces hay campañas que van bajo otra lógica, o algunas personas podrían decir que se quedan en la superficie nada más, pero no van al corazón del asunto. Así es, nosotras consideramos que es necesario, en primer lugar, cambiar el receptor de estos mensajes. O sea, no debemos estarle diciendo más a las mujeres que si ellas no se enamoran de un tal o cual perfil, van a ser responsables de su propia muerte. Sí. No debemos decirle a las mujeres que rompiendo el silencio en un sistema en el que no confían, van a evitar su muerte. Sino que empecemos por decirle a aquellos que son los que generan la violencia que no lo deben hacer. O sea, mensajes donde empecemos a trastocar la masculinidad. ¿Cómo se le enseña, por ejemplo, a los niños desde pequeños que un no es una palabra que se debe respetar? Cuando no quiero que me toques, no quiero que me toques mi lonchera, no quiero darte un beso, es una parte. ¿Y cómo trabajamos ante el rechazo, por ejemplo? ¿Qué tipo de emociones se trabajan a partir de eso con los niños? ¿Cómo trabajamos el hecho de que, por ejemplo, no siempre tenemos que tener la razón, ni siempre tenemos que estar por encima de alguien, no siempre que tenemos que tener la última palabra? ¿Cómo aprendemos eso? Entonces, toda esa campaña que tiene que ver con desestructurar esas potencias masculinas de siempre, ¿verdad? Usar la fuerza bélica como algo. O sea, yo soy un hombre, generalmente la masculinidad se construye desde la negación. Soy un hombre porque no soy mujer, porque no soy homosexual y porque no soy un bebé. Y porque además puedo dominar, ser despiadado, ¿verdad? Tengo la última palabra, tengo más dinero, etc. Todos esos valores que están a la base de esa masculinidad, si no empiezan a trastocarse, digamos poco, vamos a desestructurar esa lógica y empezar a cuestionarla. Otro elemento que me parece importante es que nosotras hablamos de la ética sexual del silencio. Es decir, hay toda una serie de prácticas, una serie de reglas del juego aparentemente que están inscritas, que hablan de cómo ante una victimización se suele proteger la vida del agresor. Por ejemplo, hemos visto cómo en la cobertura mediática de estos feminicidios se ha expuesto en la palestra pública la vida y las decisiones de las mujeres. Si lo mantenía, si andaba con él desde muy joven, si tenía otras parejas, o sea, siempre es la vida de las mujeres, pero no las decisiones de los hombres. ¿Qué decisiones tomó ese hombre que llevaron a matar a esa mujer, que van a estar en cuestionamiento de la vida pública? Entonces, y otro dato es que también se suele poner los rostros incluso de las mujeres expuestas, ¿verdad?, como las víctimas, pero nunca se expone el rostro de los agresores y todo su historial de vida. Es decir, ¿qué llevó a este hombre a ser lo que es? Entonces, porque también en la medida en que se esconde, se elude esa visión del agresor, también se esconde la culpa, ¿verdad? ¿Y dónde están los verdaderos elementos fundacionales de esto? Ahora bien, Alba Evelyn, me gustaría que hablemos sobre el tema de por qué las campañas deben de separarse de la lógica de las políticas. Lo que quiero decir, las campañas pueden ser una actividad en función de una política, pero no le vuelve la política en sí misma. Y es este aspecto que por qué es necesario diferenciarlo en el rol y en el trabajo de las instituciones, por ejemplo, dentro del entramado estatal que promueven los derechos de las mujeres, digamos, o también para la convivencia y otras relaciones de convivencia entre las personas en la sociedad salvadoreña. Entonces, ¿por qué es necesario hacer las distinciones o estructurar las campañas en función de las políticas que son las más estratégicas en la sociedad? Pues mire, yo le voy a decir, todo esfuerzo encaminado a erradicar la violencia contra la mujer es bienvenido, pero cualquier campaña que exista, yo le preguntaría, ¿esta campaña es capaz de modificar los patrones socioculturales de los hombres y de las mujeres relacionados con la violencia que debe soportar la mujer? Si la respuesta es sí, es magnífica. Si solo se va a quedar en un estribillo, no. Por ejemplo, mire, ya superamos, y otra cosa, que como el mundo es androcéntrico, ¿verdad? Y lo perfecto es lo masculino. Casi todas las campañas van encaminadas a responsabilizar a la mujer de que si recibe violencia o no sale de ahí, indirectamente es su responsabilidad. Por ejemplo, las campañas Mujer Denuncia, ¿verdad? Yo creo que ahorita ya tengo bastante de no verlo, pero sí oí opiniones del servicio público diciendo las mujeres deben de denunciar, las mujeres deben de ir. Yo les pido a quienes digan eso, por favor, vayan a meterse en un juzgado donde llegan las mujeres maltratadas, vayan a los cantones, vayan al cantón Los Troncones, donde descuartizó
su exmarido, a Paula, y dejó 4 hijos en orfandad. Vayan ahí, hablen qué es lo que motivó a este hombre a que la matara. La falta de derechos humanos de la mujer. No se le ve a la mujer como sujeta de derecho. Cualquier campaña que no vaya a trastocar esta estructura de poder hegemónico del hombre será una campaña bonita, atractiva, pero no va a detener los feminicidios. Otra cuestión, cuando haya dinero para campaña, yo les invito, y también a los creativos de las campañas, por favor busquen voces de hombres disidentes de la masculinidad criminal. Ve usted cómo estamos ahorita, qué interesante, cuántos candidatos a la presidencia y mujeres también a la vicepresidencia. ¿Quién de ellos ha hablado ahorita? Está muy temprano. No, nunca es temprano. ¿Quién de ellos, qué hombre, candidato a la presidencia o aspirante, está diciendo: hombres, dejen de matar a las mujeres? Yo, en mi presidencia, voy a hacer mano dura con los feminicidas, con los golpeadores de mujeres, con los padres irresponsables, ¿verdad?, con los violadores sexuales. Eso no es políticamente atractivo, creo yo. ¿Qué es lo que dan? Reproducen el sistema tradicional de dominación de las mujeres. Mujeres no estarán solas, les vamos a ayudar a sus hijos, les vamos a dar acá. Pero eso es ver el sistema patriarcal. Yo les pido y les invito a que rompan ese sistema patriarcal. Es que ya nos lo dice la ley, la Belén do Pará nos obliga a que se modifiquen los patrones sociales y culturales que recuerdan la subordinación de la mujer al hombre. Mientras no rompamos eso, no. Y dejemos de estar responsabilizando también lo que Silvia dice, lo de los niñez y todo, es excelente, pero aquí estamos personas adultas que tenemos la capacidad de cambiar. Así como cuando la Constitución de 1950 solo fueron hombres quienes legislaron a favor de los derechos humanos de las mujeres, yo quiero ver a esos hombres aquí. Yo sé que los existen, pero no hablan. Tienen que hablar, tienen que alzar la voz. No solo decir cuántos feminicidios y todo. Yo le digo, Fiscalía ha aumentado las condenas de feminicidio. Eso está en los últimos informes que se hizo sobre violencia contra mujer. Pero ¿para qué le queremos dar más gasolina a la Fiscalía que condene? Lo que queremos es que no lleguen los cuerpos de la mujer a alimentar las estadísticas. Y eso solo se va a hacer en un marco de respeto total a los derechos humanos. Pero cuando usted ve propuestas que incluso lleguen a la Asamblea Legislativa o a cualquier institución del Estado, para que la mujer conozca sus derechos, se le eduque especialmente en su sexualidad, y dice no, porque esto va contrario a la unión de la familia, o podemos despertar a la mujer en sus derechos, ¿qué le está diciendo? Queremos mantenerla en subordinación. Entonces el discurso no coincide con los actos, y esas negaciones de derechos a las mujeres en cualquier propuesta de política, en cualquier propuesta de ley. Imagínense ustedes, todavía tenemos viudas que están bajo la castidad perpetua, haciéndole fieles a los muertos de hace 20, 30 años, porque si no le quitan su pensión de viudez. Las mujeres divorciadas que tienen una pensión compensatoria, la obligan a guardarle fidelidad sexual al que ya no es su marido. O sea, y eso está legalmente. Y se ha tratado de reformar 2 o 3 veces y no pasa. ¿Cómo es posible? Cuando el control de la sexualidad de las mujeres, que es una parte de la libertad, digan, miren mujeres, ya no vamos a controlar su genitalidad, su cuerpo, porque ustedes son seres humanos con derechos. Ahí vamos a comenzar a desestructurar. Cuando se tocan a los padres irresponsables, usted sabe que aquí no hay cárcel para los hombres y el principal problema social son hijos en abandono, que son hijos maltratados. Nadie controla la sexualidad de los hombres. El día que aquí haya una ley que se sanciona al hombre que engendra un hijo o una hija que no vaya a cumplir con los deberes de manutención y apoyo y dar amor y cariño, ese día vamos a comenzar a desestructurar. Pero usted ve, el funcionariado comienza, hagamos una ley aquí, casi todo se lo van a dejar a la Asamblea. Es que como que la Asamblea va a cambiar la estructura. La Asamblea da el primer paso, el reconocimiento, prohibición reconocimiento de derecho, prohibición de ciertas libertades hegemónicas, pero el resto lo tenemos que construir. Y entonces todo mundo, cuando ven que se están matando más mujeres, hagamos una campaña, hagamos aquí, pongamos hogares, pero toquen lo masculino, no lo quiere tocar. Ahí hay un montón de discriminación formal contra la mujer, y las prácticas culturales. Vaya usted a las fiestas patronales, está la unidad de género haciendo ¿con qué? Con el 0.1% del presupuesto municipal, lo poco que puede. Y viene la fiesta patronal, sexista, bestialismo de la mujer y todo, y ahí se acabó todo el mensaje. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que en el último bloque lo abordemos para evaluar un poco el rol institucional en función de estas lógicas. Es decir, hay profesionalización de las personas que trabajan en las instituciones, hay investigación en las instituciones. Me gustaría tener la lectura de ustedes sobre esto. Una pausa, regresamos.
Último bloque de la entrevista que tenemos esta mañana con Silvia Juárez de Ormuza y Alba Evelyn Cortés de la Unión de Mujeres Abogadas. Hablamos un poco del feminicidio, de las expresiones de violencia contra las mujeres y de las acciones estatales. Y este último bloque lo vamos a dedicar para hacer una evaluación sobre esto. Silvia, si desde la perspectiva de Ormuza y en el análisis de las instituciones del Estado que están involucradas no solo en el tema de los feminicidios, sino de la prevención de la violencia contra las mujeres en sus distintas manifestaciones o de políticas para fortalecer a las mujeres en estos ámbitos, ¿cuál sería la evaluación en el campo de la profesionalización y la investigación? ¿Por qué lo menciono? Una nota que publicó a finales de julio la prensa gráfica la titula que el fiscal reclama poca profesionalización de la Policía Nacional Civil ante los feminicidios, pero también se discute si la Fiscalía General de la República dispone de un equipo profesional, de las suficientes condiciones para trabajar estos temas. ¿Cómo lo lee Ormuza? Bueno, para nosotras creo que si bien es cierto, o sea, esta categoría implica, en el caso del feminicidio, implica un nivel de cualificación especializada, ya lo ordenaba la ley, digamos, no es una meta todavía totalmente cumplida por las instituciones, todavía me parece que tanto, no solo Fiscalía y Policía, sino en general el sistema de justicia enfrenta, digamos, una marcada falencia, digamos, de conocimiento sobre las condiciones en las que se debe analizar este fenómeno. Creo que, por ejemplo, Policía ha hecho un esfuerzo ya, bueno, incluso con el apoyo de Ormuza se está apoyando la profesionalización y la cualificación de investigadores para delitos de violencia contra las mujeres, lo mismo con Fiscalía, pero son la excepción, o sea, siguen siendo los menos y tenemos todavía una lógica de intervención donde aparentemente con las mismas reglas del juego, con las mismas reglas de la investigación tradicional, queremos investigar y obtener resultados de delitos que tienen que ver con crímenes de odio, con una lógica de estándares internacionales totalmente diferentes. Por ejemplo, para nosotras, una de las situaciones que deben de transformarse en las instituciones para demostrar resultados y evitar favorecer la impunidad tienen que ver con dónde se concentra la prevención. Como decía Alba Evelyn, no nos interesa solo tener feminicidas privados de libertad, sino nos interesa evitar que las mujeres pierdan la vida. Por ejemplo, identificamos que una serie de conductas que son las señales de alerta previas al asesinato están siendo ofrecidas, o sea, el relato de las mujeres no es suficientemente válido en las instituciones, se desacredita y se le pone poca atención. También los estados, por ejemplo, el tema de la desaparición. Hay un manejo todavía de la desaparición bajo unas prácticas de paso ilegales, por ejemplo, esperar 72 horas, esperar que las mujeres tengan un patrón de vida para que si realmente lo rompen, entonces sí podamos dar a la búsqueda. Esas prácticas tienen que ser abolidas. Los estándares internacionales revelan que son precisamente las primeras 48 horas en las que usted tiene como clave para encontrar un cuerpo con vida. Después de 72 horas usted prácticamente busca cadáveres. Entonces, ¿cómo se estructuran o se reestructuran las instituciones a favor de esto? Como por ejemplo, el dar un aviso de violencia feminicida. Si yo sé que tengo una mujer a la cual acaba de llegar una notificación por una cuota alimenticia, que es un hombre sumamente agresor. Esta debería ser de una especial protección y sin embargo las instituciones todavía entregan a las víctimas las esquelas de notificación para que se las entreguen a sus agresores. O sea, ¿qué va a pasar? Hay un detonante de victimización y por lo tanto estas prácticas, digamos, que parecen ser tan inofensivas, que están en la estructura y que son las que determinan que ocurre una muerte. Y luego esperamos que un equipo que no ha tenido elementos esenciales de formación para entender la diferencia entre un crimen de odio y un homicidio perpetrado por otras condiciones, que no existe. Entonces vamos a tener un favorecimiento a la impunidad, judicatura que ha sido incluso sigue usando los mismos paradigmas, los mismos estereotipos y las mismas culpabilizaciones sobre la vida de las mujeres. Utilizan todavía la victimología de los años, de hace más de un siglo, que habla sobre las víctimas provocadoras. En nuestro sistema de justicia, después de las reformas que han habido al sector, usamos una ley orgánica judicial de hace cuánto tiempo. Entonces debemos transformar estos paradigmas, debemos transformar una institucionalidad pública bajo los mejores estándares de protección internacional
a poblaciones que están en situación de discriminación. Ahora, Alba Evelyn, ¿cómo incorporamos en este esquema, en este mapa que nos presenta Silvia, del rol, por ejemplo, de la Judicatura, de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que es una instancia que debe procurar y debe, en el caso de violación, agresión a los derechos humanos infligido por instituciones estatales u otros, debe de hacer denuncias y debe plantear los informes y las investigaciones? ¿Cómo incorporamos en este esquema también a la Procuraduría? ¿Qué balance es usted? Pues mire, yo le diría que a partir de 1995 que ratificamos la Convención de Belén do Pará, era el momento de inicio para que todas las instituciones del Estado asumieran, ¿verdad?, y tomaran conciencia de que la subordinación y discriminación contra las mujeres existe. No se eliminó solo porque la Constitución diga que hombres y mujeres somos iguales, y comenzar a tomar conciencia y también capacitarnos, porque yo puedo tener muy buen discurso, ¿verdad? Cualquier institución del Estado, no me estoy refiriendo a la institución que usted dice, pero del discurso a los hechos ya no sé cómo implementarlo. Entonces, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene un mandato muy especial, que es fiscalizar que el Estado no viole los derechos humanos de las personas ciudadanas, tomar conciencia que las mujeres son ciudadanas y irnos a garantizar en el aspecto positivo del derecho a no ser discriminada, derecho a no ser tratada con estereotipos de género ni valorada con prácticas sociales o culturales que recuerdan mi subordinación al hombre o que recuerdan que el hombre es superior a la mujer. Casi siempre traemos un lastre, diría yo, que comenzamos al revés, con hablar de violencia contra la mujer, el resultado de la violación al derecho a una vida libre de violencia. Entonces, solo nos quedamos, mire, identificar que esto es violencia, ¿qué vamos a hacer? Pero ahora tenemos una buena oportunidad y ojalá pues la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, bajo su rol constitucional, lo puede hacer, fiscalice a todas las instituciones. Para fiscalizar usted tiene que saber más que las instituciones. Vamos a suponer que es así, pero fiscalice, porque no puede dejar, las instituciones no han transformado la forma de ver la violencia contra la mujer, todavía la ven como un hecho privado. Si yo llego y no quiero denunciar, pues no se le puede obligar. Si yo quiero y me quiero retirar, pues no puedo ser más papista que el Papa. Si la mujer, ¿verdad?, vuelve con el hombre, entonces ella se lo está buscando. Y todas esas prácticas, yo no puedo controlar nada de mi vida. Yo quiero dejar de tener hijos y todo, me mandan a llamar todavía a mi esposo para ver si va a autorizar. En las familias, lo único que ha cambiado el sistema patriarcal tradicional es que las mujeres ahora aportamos a la economía del hogar. Pero los hombres no han transformado mucho. Y los pocos hombres que transforman, sus voces no se oyen, esas voces no se escuchan, no se les da publicidad. Yo invito, ¿verdad?, a que se fiscalice verdaderamente si las instituciones están cumpliendo su rol. La ley fue una ley que la Asamblea discutió ampliamente y trató de dejarla lo más engranada con todas las obligaciones del Estado. Pero hay que ir, y a la ciudadanía, yo le digo, hombres y mujeres, si estamos viendo que cualquier institución, no solo las del sector justicia, que solo a esas nos vamos, si la parte de prevención, la parte de socialización, la parte de los medios de comunicación, la música, incluso las entrevistas. Imagínense de que no se puede permitir que la gente venga a hablar de sexismo. Y esta oportunidad nos agrada porque ahora vaya usted da ese espacio. Pero yo le puedo decir que así como está este espacio, hay otro, y muy probablemente si hay oportunidad de comentar, dejen de defender a las mujeres que para qué se van con los hombres que les pegan. Entonces, siempre es sacar al hombre como que no hace nada y la mujer. Y eso que le indica, no se ha tomado conciencia de la situación de subordinación y discriminación de la mujer. Y yo, si usted me dice directamente con la Procuraduría, yo le digo, de verdad, vigilen eso. Las instituciones están actuando de una manera tradicional o ya están basados en un enfoque de derecho. ¿Sabe? Yo agregaría solo una cosa sencilla para mí que la Procuraduría de Derechos Humanos debe empezar a fiscalizar. Y es el tema de que el servicio público violatorio de derechos humanos es incompatible con las labores del Estado. Entonces, un funcionario público que lanza un mensaje misógino, sexista o discriminatorio contra las mujeres por asignar salarios diferenciados, por ejemplo, eso es incompatible con el servicio público porque el primer garante de derechos humanos es el Estado.
y sus agentes no pueden ser violadores de eso. Entonces, esa es la primera tarea que yo haría como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Más el servicio público, está bien que haga otras actividades periféricas, campañas, cursos, esto, pero el mandato es supervisar el servicio público y que lo haga, y verdaderamente, valga la redundancia, que lo haga público, que es cero tolerancia a cualquier servidor o servidora pública, ¿verdad?, que fomente la discriminación y violencia contra las mujeres. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto platicar con ustedes, Alba, Evelyn y Silvia, y poner este tema en discusión, y en República lo haremos. A hablar de estos temas, nos quedó pendiente el tema de las masculinidades y hay que ponerlo en discusión para nuestra audiencia, para cambiar patrones, para cambiar esquemas y valores que se han ido construyendo por años. Gracias por habernos acompañado. Muy amable. Gracias. Será entonces hasta mañana, 6:30 en República.